Las breves de la información, interesante cómo Estados Unidos puede clasificar si es un periodismo y qué no es un periodismo. Andrés Manuel López Obrador en la mañanera empezó a difundir un teléfono en el aspecto de una corresponsal del New York Times donde acusaba al gobierno de John Biden, que era de Andrés Manuel López Obrador, de estar vinculado con Mayo Zambado sin ningún tipo de prueba e inclusive el gobierno de Estados Unidos se había hecho para atrás en el aspecto de que ellos no tenían nada que ver y que no existían tales investigaciones. Ojo, existía una investigación en el 2006 donde se estaba hablando de esas campañas, pero ya el de New York Times el New York Times establecía que existía una investigación en su actual administración. Y de ahí empezó a hacerle una carta esta reportera del New York Times estableciendo que quería una respuesta a ciertas preguntas. Andrés Manuel López Obrador acusa, ¿no? De que, ¿sabes qué? ¿No? Pues todo esto es falso, ¿eh? Empieza a contestar, empieza a responder, lee esa carta en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Y adivinen qué, pues bueno, todo esto, aparte de que ya lo está clausurando YouTube eliminó drásticamente ese contenido, ya eliminó lo que es la mañanera de Andrés Manuel López Obrador y todo aquel que esté hablando de esto, ¿no? YouTube elimina la rueda de prensa de López Obrador por acoso y bullying a una periodista del New York Times. También déjenme decirles que en mi caso también me retiraron ese tipo de acciones. Aquí dice, YouTube ha retirado tu contenido. Aquí lo establece y aquí según por lo mismo, ¿no? Sobre que en el minuto 5 de tu video, aunque que según esto no lo hice a propósito, etcétera, etcétera. Y aquí viene algo interesante, lo que es la Casa Blanca. La Casa Blanca habla esto al respecto sobre este tipo de filtración ojo, de puro teléfono, no dio dirección, nada por el estilo, ni dijo el nombre de la reportera, etcétera. Pero la Casa Blanca establece lo siguiente, le hacen la pregunta, ¿no? Sobre la reacción de la Casa Blanca cuando el presidente López Obrador engañó a un periodista del New York Times en una conferencia de prensa, porque es algo interesante. Andrés Manuel López Obrador, en vez de que se enfoquen en ese tipo de periodismo, en el aspecto de que no muestran pruebas en un dicho, nada por el estilo, no muestran estados bancarios de que, oye, son los 4 millones, son los 4 millones que hablábamos, etcétera, 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 porque engañó a Obrador en el aspecto de que en vez de enfocarse en la nota periodística, se enfocan en el número, que puedes cambiar el chip sin ningún problema. Pero bueno, hacen esto el caldo gordo. La Casa Blanca ya traducido establece sobre el engaño del presidente Andrés Manuel López Obrador. Establece lo siguiente. Bueno, he visto eso. Obviamente no es algo que apoyamos. Creo en la libertad de prensa. Obviamente, y es por eso que que hacemos esto casi diario, dar su conferencia de prensa. Y nosotros es importante que la prensa pueda informar libremente sobre temas que le importa al pueblo estadounidense, de manera que, obviamente, todos se sientan seguros y protegidos y de manera que no estén ser atacados. Es algo que obviamente rechazamos. Pero aquí lo interesante es que el periodismo que él habla no muestran pruebas. Es lo interesante de la Casa Blanca, porque la Casa Blanca es en serio, no considera el periodismo a las actividades de Julian Assange. Julian Assange es el personaje de Wikileaks y esto no es periodismo, ¿no? Esto no, o sea, aquí te están diciendo, no, pues que hay que la libertad de expresión, toda esta onda, pero cuando es Julian Assange, pues todos dicen, ¿sabes qué? Se quedan callados, porque es algo interesante que este personaje adquirió una información muy sensible y adivinen qué, se lo dio al New York Times y el New York Times jamás fue multado. Pero sí se fueron con Julian Assange. Es algo interesante este tipo de acciones. En contrarrespuesta, en este tipo de acciones, pues obviamente van por lo siguiente. En el aspecto, bueno, sí, es el día de hoy que sí han quitado la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, porque esta es la libertad de expresión de esa democracia, ¿no? La democracia yanqui es esa, ¿no? De que no te puedes manifestar, no puedes salirte del carril. Ya empiezan a filtrar el número el número telefónico de José Ramón López Beltrán. Esto es la red social de Twitter, donde establece lo siguiente: en las últimas horas he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad a través de filtración de mi número de teléfono. Este acto
esto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo afecta a mí, sino también pone en riesgo a mi familia y a la seguridad de que están a su alrededor, ¿no? Y bueno, también expone los siguientes puntos, ¿no? Aquí habla de que el presidente respondió directamente a ella sin involucrar a sus familiares, etcétera, etcétera. Empieza a decir puntos que es más que obvio que son válidos en el aspecto de que el personaje no tiene nada que ver aquí ese tipo de trabajo. Bueno, no es el único que le filtraron los números. También a la candidata presidencial, bueno, de nada más que ella sí lo toma un poco distinto. El día de hoy he estado recibiendo llamadas. Esta es la red social de Claudia Sheinbaum, que establece exactamente lo mismo. El día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio, como el que muestro, pero alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales. Es obvio lo que quieren hacer. De nuevo, estos ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas. A cambiar el número de teléfono. Que tengan buen día. Así de fácil. De cambiar el número telefónico, pero es algo interesante que esto tiene demasiados intereses del New York Times en el aspecto de empezar el desprestigio, que miren, la presidencia está perdida. Esa social la que según vende gelatinas, es más que obvio que no le tira a la presidencia. Ellos le tiran a que de una u otra forma queden senadores y diputados para hacer contrarrestar al movimiento, en el aspecto de que no quieren que exista una limpieza del marco jurídico, el marco se le denomina el plan C, ¿no? Que ministros, jueces, todos esos, vámonos a desecharlos y que sea por votación que estén estos personajes, que exista una reforma al marco jurídico en el aspecto de que no funciona. Ellos le tiran a esto y es algo interesante que casualmente empieza esto y empieza YouTube, empieza Washington, empiezan las filtraciones del hijo de Andrés Manuel López Obrador, también la candidata de la misma ideología de Andrés Manuel López Obrador. Esto no es de casualidad. Esto, las breves de la información.